A este canal de YouTube Nelter de la Cruz, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo a la mañanera de AMLO la siguiente pregunta. Vámonos, entendido. No se les olvide darle su like acá abajo a la campanita. Suscríbanse para llegar a más personas, échenos la mano. Vámonos. Vamos a ver qué pregunta hay. Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines, de W Radio. Preguntarle, presidente, su opinión acerca de que pues ya el índice de precios al consumidor avanza 7.05%. Está también incrementándose pues la inflación que hay en el país. Si puede darnos una opinión al respecto, por favor. Sí, es un fenómeno mundial. Hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Por lo general, la inflación de México es superior a la de Estados Unidos. En este caso es igual. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil trae una inflación del 11%. Es que debes de pararla. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo, se han elevado. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios. Por eso es que necesitamos la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios. ¿Se va a revisar el salario, presidente? De la luz, sí, porque el salario no afecta, eso se usó para engañar al pueblo. Los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario porque se incrementaba la inflación. Y eso es falso. Eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese el de los más bajos del mundo. A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación. ¿Cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? Porque esto pues no se lee en el Reforma, no está de más decirlo. 70% de su poder adquisitivo. Pero la mejor manera de explicarlo, de cómo se empobreció el pueblo con el modelo neoliberal, que añoran, ¿no?, los políticos corruptos y los traficantes de influencia, que quisieran que regresara al mismo modelo. La mejor manera de medir el deterioro a la economía popular es de que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar
50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Cuando llegamos al gobierno alcanzaba para 5.7 kilos, un salario mínimo. De 50 a 5.7, 5.9, por ahí tengo el dato. Aumentamos el salario mínimo en términos reales en el tiempo que llevamos casi 50%, como nunca en los 30 años últimos, más de 30 años, como nunca. ¿Y saben que apenas con ese incremento del 50%, ahora alcanza para 7.8 kilos de tortilla? Para ubicarnos, pues. Claro que tenemos que procurar que aumente más el salario mínimo. Sí, y hay acuerdo de que se tiene que fortalecer el salario porque está por los suelos, a pesar, repito, del incremento de cerca del 50%, como nunca en más de 30 años. En la frontera lo aumentamos al doble, el salario mínimo. Yo no sé, de veras, cómo hay gente tan insensata y de mal corazón que desee que regrese esa política. Todavía, como está el salario nuestro, es superior el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que en México. Cuando empezó el auge en China, se hablaba de que tenían ellos como ventaja comparativa salarios bajos. Y en efecto, en ese entonces el salario en México era más alto que el salario en China. Actualmente no es así. Es más alto el salario en China que en México. Todo eso se lo debemos a los neoliberales y a sus jefes que se dedicaron a saquear, y siempre con la excusa de que si aumentaban el salario iba a crecer la inflación. Engañando a la gente. Claro, no se puede aumentar el salario mínimo así, de manera desproporcionada, querer recuperar todo lo que se perdió de un solo golpe, de todo lo que perdimos de poder adquisitivo en 30 años. Eso sí, generaría inestabilidad, pero si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario, pues no solo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro poder adquisitivo,
la capacidad de consumo, ayudar al mercado interno. Con esta inflación, presidente, ¿cuánto podría ser el incremento en el salario? Eso lo va a analizar la Secretaría del Trabajo, hay una comisión con ese propósito. También les doy el antecedente. En los 2 primeros años de nuestro gobierno se logró un consenso para aumentar el salario. El año pasado nada más fue el sector obrero y el sector público. No aceptaron los de las cámaras, aun cuando habían empresarios que estaban a favor del incremento del salario, pero hubo un voto diferenciado al interior de las organizaciones empresariales y decidieron no apoyar. Ahora yo espero que sí se logre el consenso, pero vamos a esperarnos todavía. Gracias, presidente. 2 asuntos por último. En Ocotzingo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, 28 familias han denunciado que fueron despojadas de sus viviendas por grupos de crimen organizado, porque ganaron en la rifa del avión presidencial, ganaron estos 20 millones de pesos y estas organizaciones los estaban obligando a comprar armas para atacar un poblado contrario. Saber qué sabe al respecto, si se está investigando, si se va a ayudar a estas familias. Y por último, pues saber su postura, presidente, porque continúan estos reclamos, estos señalamientos. Ahora es el INAI quien está anunciando que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que se evite el reservar la información de los proyectos de su administración. Se considera pues que esto, el mantenerlo como seguridad nacional, sí evita el brindar información de manera abierta. También el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción también está manifestando preocupación por todas las implicaciones que pudiera tener. Gracias, presidente. No tengo conocimiento sobre lo de Ocosingo, no sé si es Ocosingo o San Cristóbal. En el municipio de Ocosingo. De Ocosingo. En Chiapas, sí. Sí, vamos a investigar de qué se trata y apoyar a la gente para que no sea amenazada. Lo otro es natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó, durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa para correr, obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de 1,000 millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva, ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox. Esa fue la primera actuación de ese Instituto para la Transparencia. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también
reservado en secreto el expediente de Odebrecht, de la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el gobierno de Calderón y del presidente Peña Nieto. Entonces ahora son con nosotros muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es transparencia completa, plena, porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada. Es como lo del Reforma que hablaba yo ayer. Se dedicaron a tapar toda la política entreguista y privatizadora de Salinas y de todos los gobiernos, y ahora dicen con este acuerdo que lo que queremos es ocultar información. No confundan. ¿Creen que somos iguales? Pues no. Entonces, no hay ningún problema y pues ya sabemos, ¿no? Todos estos organismos creados para simular cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado. ¿No se acuerdan que este organismo de Claudia X González, Juntos por la Corrupción, o cómo se llama? Unidos por la corrupción. Mexicanos por la Corrupción. ¿Cómo? Contra la corrupción, sí. Promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. No, es que no pudieron. Pero qué tal que ahora, ayer lo comentaba yo, inventen otra violación a los derechos de los machuchones y le conceda al amparo un juez, porque la mayoría de los jueces siguen siendo del viejo régimen, ahí no se ha avanzado, No quieres tú. lamentablemente, porque pues esa reforma la tiene que llevar a cabo el mismo Poder Judicial y no se ha avanzado. Bandido del expresidente. Pero eso es lo que puedo responderte. Va un compañero y luego tú. Pues ahí está, pues haz lo que Zedillo los mandó a volar porque eran todos, habían sido puestos por Salinas de Gortari. No es que había metido a la cárcel a su hermano. Tuvo que quitar a todos los jueces, todos los ministros corruptos, los bandidos puestos por Salinas de Gortari.